Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas. Bueno, entonces, seguramente hemos hablado, o ustedes ya han hablado con el pastor Osbel, con el pastor Oscar, y hoy tendremos entonces el inicio de una serie de charlas. Después miraremos cuántas son, esperaremos que no sean muchas para que ustedes no se aburran, pero hoy tendremos el inicio de una serie de charlas para tratar el tema de la hermenéutica, hermenéutica, hermenéutica bíblica. ¿Ok? Hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento. Permítanme, yo comparto con ustedes una pequeña presentación en este momento y damos inicio a esto. ¿Pueden ver la presentación que tengo acá en la pantalla? Bueno, muy bien, gracias. Ahí los escuché. Sí, los escuché. Les voy a pedir, por favor, si son tan amables, buscar en sus Biblias el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8, y yo quiero que lo leamos desde el versículo 1 al versículo 8. Aunque aquí yo tengo Nehemías 8:8, yo quisiera que por favor ustedes buscaran Nehemías 8 del 1 al 8. Cuando lo tenga, por favor me dice amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, Maranata, quien vive a su nombre, gloria. Bueno, de cualquier forma usted me haga saber que ya lo encontró. Esto, muy bien. Ahí vamos. Dice, va a leer en la versión Reina Valera del 95. Dice así: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión, y junto a él estaban, a su derecha, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo alzando sus manos respondió, amén y amén. Y se humillaron adorando a Jehová rostro en tierra. Versículo 7. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Amén. Bien, el texto de Nehemías entonces es un texto muy bonito porque primero tiene digamos, un contexto muy chévere. Nehemías es un libro que se escribe después de volver del exilio en Babilonia. Ustedes recuerdan que por allá Jeremías nos relató cómo el pueblo fue llevado a Babilonia, más o menos por espacio de 70 años, y estando allá, Nehemías nos relata cómo el pueblo vuelve. Acuérdense que los primeros inicios del libro de Nehemías es que Nehemías, una persona que fue de Jerusalén, él es copero del rey, y estando allá en Babilonia, alguien que fue de Jerusalén le dice, Nehemías, allá en Jerusalén estamos mal, la cosa está terrible. Entonces Nehemías le pide al rey que por favor le dé cartas, le dé autorización, le dé materiales, porque él quiere ir a Jerusalén a reconstruir las murallas, ¿no? Recordemos que una cosa muy importante en una ciudad de aquel tiempo eran las murallas, porque las murallas le daban protección a las personas. Entonces Nehemías dice, necesito ir allá y reconstruir las murallas. Pero
estando allá, Esdras y Nehemías hacen un trabajo mucho más grande. No solamente reconstruyen las murallas, sino que quieren reconstruir al pueblo de Israel o reconstruir a Jerusalén como pueblo, como nación. Y una de las primeras cosas que hacen, aparte de reconstruir las murallas, es, si vamos a empezar, empecemos bien. ¿Y cómo empezaron? Enseñando, volviéndole a enseñar, volviéndole a mostrar la ley de Dios a las personas de Jerusalén. Y entonces lo primero que hacen es armar un altar para que Esdras quede alto y Esdras, perdón, empieza a leer la ley de Dios al pueblo. Pero entonces el texto nos dice cosas muy bonitas. Mientras que Esdras la lee, en la ley de Dios, dice que había un grupo de hombres que se paseaban en medio del pueblo para explicarle al pueblo lo que Esdras estaba diciendo. Y entonces hay palabras ahí que se repiten. No sé si ustedes prestaron atención, pero hay palabras que se repiten ahí. Dice, el pueblo estuvo atento. Todo aquel que podía entender, todo aquel que tenía el oído despierto. Eso se repite muchas veces ahí en la lectura que hicimos. Entonces, era un pueblo que tenía los oídos abiertos, que estaban atentos, que podían entender. Pero aparte de que podían entender, de que tenían los oídos abiertos, de que estaban atentos, de todas maneras, había necesidad de que, ¿qué? De que hubiesen unos hombres que le explicaran a los demás lo que Esdras estaba diciendo. Entonces, no era solamente que Esdras hablara, no era solamente que Esdras leyera la ley, sino que también hubo necesidad de hacer un segundo paso. Y el segundo paso era interpretar eso que Esdras estaba diciendo. ¿Ven? No es solamente a veces como que escuchar algo, sino que también es necesario cuando escuchamos ese algo entenderlo. Muchas veces lo escuchamos, pero no lo entendemos. Nosotros decimos que sabemos leer, porque sabemos que la M con la A dice ma, porque sabemos que la P con la I dice pi, porque sabemos que la N con la O dice no. Y entonces, como sabemos supuestamente, digamos, pegar, unir letras y de las letras salen palabras, entonces nosotros decimos, ya sé leer. Pues resulta que muchas veces no sabemos leer. Así sepamos las letras, así no sepamos las vocales, las consonantes, y así sepamos esclarecer un texto. Muchas veces no sabemos leer porque más que leer necesitamos interpretar. Interpretar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, yo me imagino que bien, no los escuché, pero me imagino que vamos bien. Hay una historia muy bonita que aparece en el libro de Hechos. Una historia muy bonita que aparece en el libro de Hechos y es la historia de Felipe y el etíope. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Felipe y el etíope. Y entonces dice la historia que Felipe fue llevado al desierto y que estando ahí en el desierto vio que iba pasando una carreta y entonces Felipe corrió al lado de la carreta. Y dice el texto que cuando Felipe se acercó a la carreta, la persona que iba ahí dentro de la carreta iba leyendo un texto de Isaías, ¿no? Pero miren la pregunta, miren lo chévere de este relato. Dice así, Felipe se acercó a una carreta y oyó que esa persona estaba leyendo la profecía de Isaías y miren lo que le preguntó Felipe. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Miren, yo no sé si de pronto la pregunta de Felipe es una pregunta tonta, porque mire que el texto dice que él estaba, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo esa persona en la carreta? Estaba leyendo, ¿sí o no? La persona de la carreta estaba leyendo. Y la pregunta de Felipe no es tonta. Yo le decía que si no sabía si la pregunta era tonta, pero no, porque Felipe dice, este hombre está leyendo. Entonces hasta allí no hay lío. Pero lo que dice Felipe es, no, una cosa es que él esté leyendo y otra cosa es que él esté ¿qué? Entendiendo. Por eso cuando Felipe se acerca a la carreta y descubre que él está leyendo, lo primero que le pregunta no es, oiga, ¿usted está leyendo? Porque eso sí sería una pregunta tonta, porque está viendo que él está leyendo. Pero la pregunta de Felipe no es, oiga, ¿usted está leyendo? La pregunta de Felipe es, ¿entiendes lo que estás leyendo? Son dos cosas diferentes. Una cosa es leer y otra cosa es entender lo que yo estoy leyendo. Y él le contestó, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, el etíope reconoce que a pesar de que sabe leer, no puede entender, no puede entender.
Y Luis Alonso Shekel, en este libro que acá abajo les pongo, que se llama Apuntes de Hermenéutica, Luis Alonso Shekel dice lo siguiente: un hombre va leyendo mientras recorre su camino. Entiende las palabras, conoce el sistema de signos que va desgranándose de su lectura, capta la coherencia del texto, pero se le escapa. No sabe qué quiere decir realmente lo que lee. Necesita un guía, un intérprete, alguien o algo que le ayude a entender. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que una cosa es leer y otra cosa es entender, ¿no? Y para entender necesitamos interpretar. Necesitamos interpretar. Para entender necesitamos interpretar. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Vamos entonces a definir qué es hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica entonces? ¿Sí o no? Si vinimos a un curso de hermenéutica, empecemos por el principio. ¿Qué es hermenéutica? Muy bien. Y aquí entonces algunas definiciones que espero que nos sirva. Esta la saqué de Wikipedia, me pareció muy interesante de todas maneras. Y miremosla a ver. Dice, el término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneuin, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. Se considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Lo cierto es que este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática que los dioses u oráculo precisaba, una sentencia oscura y enigmática de los dioses o del oráculo y que precisaba una interpretación correcta. Entonces se dice que históricamente parece ser que hermenéutica viene del nombre Hermes, que es en la mitología griega el dios mensajero encargado no solamente de traerle a los seres humanos un mensaje de los dioses, sino también de ayudarles a interpretar el mensaje que los dioses habían enviado. Y a partir de ahí entonces se toma el término hermenéutica para decir que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Con esto lo que queremos decir es que la hermenéutica no nace en la Biblia. La hermenéutica no nace en la Biblia, la hermenéutica no nace en el pueblo hebreo, la hermenéutica nace mayormente en los pueblos griegos, ¿no? Pero ojo con esto que voy a decir. La hermenéutica nace en los pueblos griegos como disciplina, es decir, como que alguien se sentó a pensar en eso de la interpretación, porque hermenéutica todo el tiempo estamos haciéndola. Todo el tiempo nosotros hacemos hermenéutica. Y lo que acabamos de leer en Nehemías es un ejemplo de eso. Miren cómo el libro de Nehemías nos dice que ellos interpretaban. Pero probablemente nadie en el pueblo hebreo se sentó a hablar de la ciencia de la interpretación. No lo hicieron, no se sentaron a hablar de eso, pero hacían el trabajo de interpretación, es decir, se sentaban a interpretar. ¿Por qué? Porque no es posible no interpretar. Todo el tiempo estamos interpretando. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero para decirlo así como de entrada, todo el tiempo nosotros estamos interpretando. Cuando a usted alguien lo saluda, usted interpreta ese saludo. Entonces usted va a su casa y dice, ve, me encontré con Juancho allá en la esquina y lo vi como triste. Eso es una interpretación. Porque si el señor Juancho no le dijo, oiga, estoy triste, sino que usted lo vio, le miró los ojos, el hombre estaba así como decaído, cuando lo saludó le dijo, hola, ¿cómo vas? Mientras que Juancho normalmente es, hola, ¿qué más? Esta vez lo saludó usted y le dijo, hola, ¿cómo vas? Entonces usted ya lo vio y usted dijo, Juancho no me dice que está triste, pero yo sé que está triste porque interpreto la forma como me saludó. Entonces, no es posible no interpretar, siempre estamos interpretando, ¿ok? Pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Lo otro es que como disciplina la hermenéutica empieza a desarrollarse en el pueblo griego, vuelvo y repito, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, seguramente era un pueblo que, seguramente no, debía necesariamente interpretar,
pero digamos que como ciencia de interpretación nace en el pueblo griego. Y lo otro es decir que la hermenéutica no es exclusiva de la Biblia ni de la teología. Hay hermenéutica en la política, hay hermenéutica en el derecho, hay hermenéutica en la psicología, hay hermenéutica en todo, porque siempre estamos interpretando, no es posible no interpretar. De hecho, la hermenéutica es una ciencia más filosófica que teológica, ¿ok? Pero como estamos hablando de que la hermenéutica, de que la Biblia, como estamos hablando de que la Biblia es un texto escrito, pues necesariamente necesitamos las herramientas de la hermenéutica para poder entender la Biblia. Tenemos que usar la hermenéutica para poder entender la Biblia, y eso lo miraremos más adelante. La hermenéutica, o el arte de explicar, traducir o interpretar, es la interpretación de textos en la teología, en la filología y la crítica literaria. En la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales y quizás también los naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse y explicarse objetivamente. Entonces, como les decía, miren que la hermenéutica no es solamente de la teología, sino también de la crítica literaria, la filología, la filosofía y otras ciencias. Y lo que dicen estas otras ciencias es, hay toda una gama de eventos sociales, naturales, políticos, económicos, lo que sea, y todos esos eventos nos están dando un mensaje y es necesario que esos eventos sean explicados y es necesario que esos eventos sean interpretados. Entonces, lo que quiere decir ahí ese texto es que la hermenéutica es una ciencia muy amplia. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Miren que lo que voy a decir y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo rápido porque básicamente estoy diciendo es que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Entonces, por eso, si de pronto alguien dice, ay, es que lo cambió muy rápido, no alcancé a copiar, no se preocupen tanto por copiar literalmente lo que yo puse en las diapositivas, que inclusive se las voy a mandar al pastor Osbel, por un correo que él me dio, y entonces ustedes ya las podrán tener más adelante. Lo importante ahorita es que ustedes puedan tomar lo esencial de lo que estoy diciendo y palabras más, palabras menos. Lo único que estoy diciendo es que la hermenéutica es una ciencia que nos ayuda a interpretar, ¿no? Y que como nosotros nos estamos enfrentando a la Biblia, pues que nos ayude a interpretar la Biblia. Y usted me dirá, pero ¿por qué necesitamos interpretar la Biblia si la Biblia no es sino leerla y ya uno entiende? Bueno, miraremos a ver si eso realmente es cierto, ¿no? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El objetivo es tratar de leer la Biblia de forma que podamos entenderla, pero sobre todo de forma que podamos extraer de ella el significado original y aproximarnos más a lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre un salmo y una epístola, ¿no? ¿Por qué? Porque un salmo, recordemos que un salmo, la naturaleza de un salmo es que es una canción, un salmo es una canción. Un salmo tiene como naturaleza un lenguaje poético. Mientras que una epístola es más una carta o es más sí, un escrito que no está hablando poéticamente, sino que lo que está diciendo lo está diciendo de forma concreta. No sé si me explico, ¿no? Ah, bueno, gracias, pastor. Entonces, por ejemplo, uno se va a casar y entonces uno conquista a su esposa o ella conquista al esposo y entonces uno le dice, mire, si usted se casa conmigo, yo le bajo la luna. Si usted se casa conmigo, yo le regalo las estrellas, ¿no? Y entonces ella dice, ay, no, qué lindo este hombre, me va a bajar la luna y las estrellas. Bueno, 5 años de casados. Y ella se le enoja. Quiero el divorcio. ¿Por qué? Usted es un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque usted me dijo que me iba a bajar la luna y nunca me ha bajado la luna, ni las estrellas, ni una sola estrellita me ha bajado. Obviamente ella no puede pretender que él le baje la luna de las estrellas. Pues no es posible. Simplemente que él le está diciendo eso en lenguaje ¿qué? Poético, ¿no? Es un tipo de lenguaje para decirle que no le va a bajar ni la luna ni las estrellas, sino que lo que va a decir es yo soy capaz de hacer cualquier cosa por usted, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ellos dicen casémonos, pero lleguemos a un acuerdo con los gastos. Entonces, ¿tú qué haces? No, pues yo pago las cuentas y yo pago el internet y yo pago el agua, la luz y tú pagas el arriendo y tú pagas el mercado. Listo, está muy bien, ¿no?
y cuando llegó la hora de 2 meses y la señora de la casa, la dueña de la casa va y le cobra la renta, ¿no? Yo digo arriendo porque acá en Colombia decimos arriendo y es renta, ¿verdad? Este, y entonces va y le cobra la renta y entonces ustedes llevan 2 meses sin pagarme la renta. Y entonces ella va y le reclama al marido y le dice, venga, pero usted ¿por qué no ha pagado la renta? Sí, quedamos en que usted pagaba eso. Y entonces él dice, no, no, lo que pasa es que yo te lo dije poéticamente. No es que yo quisiera pagar la renta, es que lo que yo quería decir era otra cosa. Obviamente eso no va a pasar. Lógicamente no. Entonces hay una diferencia entre decir te voy a bajar la luna y las estrellas y en decir yo pago la renta. Son dos cosas muy diferentes, dos lenguajes muy diferentes. La hermenéutica entonces nos ayuda a entender la diferencia que hay dentro de la Biblia a la hora de abordar diferentes libros. Por eso decíamos la diferencia entre un salmo y una epístola. La idea entonces es ayudar a que el salmo se lea como salmo y la epístola se lea como epístola. Uno de los errores más comunes es tomar un texto y sacar de él el significado para nosotros hoy, pero no nos importa lo que significó en el pasado para los oyentes originales. Y esto nos puede llevar a toda clase de errores por falta de control. Una cosa muy importante dentro de la hermenéutica, y si quieren apuntar eso es muy importante, una cosa muy importante dentro de la hermenéutica es darnos cuenta que ese texto bíblico, aunque es palabra de Dios para usted y para mí hoy, y eso está claro, aunque el texto bíblico es palabra de Dios para nosotros hoy, pues esa palabra de Dios no fue dada para usted y yo hoy, sino que inicialmente esa palabra de Dios se la dieron a unas personas que viven en un tiempo muy diferente al nuestro, con un idioma muy distinto al nuestro, en una geografía muy distinta a la nuestra y con una cultura completamente diferente a la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que ese texto ahí entonces no es para mí. No, sí, sí es para mí porque es palabra de Dios. Dios me está hablando a través de ese texto para mí hoy. Pero una cuestión que hay que tener claro. Originalmente, cuando ese texto fue dado, no fue dado en México, en Matamoros, no fue dado en el Canadá, ni fue dado acá en Cali, Colombia. Ese texto fue dado en, no sé, en Galilea. Ese texto fue dado en Jebús. Ese texto fue dado en Betel, por allá, no sé, póngale usted 4.500 años antes de lo que estamos viviendo nosotros. Entonces yo tengo que entender que ese texto le fue dado a ellos allá, en la cultura de ellos allá, en el tiempo de ellos allá, en el idioma de ellos allá. Y por lo tanto, mi trabajo como hermeneuta, como intérprete, es tratar de entender qué fue lo que ellos entendieron allá, qué fue lo que Dios quiso decirle a ellos allá, en los términos de la cultura de ellos allá, para poder develar debajo de todo eso cuál es la palabra de Dios para mí, para ellos allá y para mí acá. ¿Cuál es esa palabra de Dios para mí hoy, pero debajo de todas esas capas que están eh, cubriendo el texto en esos tiempos allá? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Eso estuvo medianamente claro? Claro que eso lo vamos obviamente a ir, digamos, esclareciendo en la medida que vamos teniendo nuestras clases, pero como por ir empezando a decir algo el día de hoy. Ahora entonces tenemos dos tareas. Uno, encontrar lo que significaba originalmente el texto. O sea, lo que estoy diciéndoles de allá, ¿sí? De allá. Y dos, oír e interpretar ese mismo mensaje el día de hoy y aplicarlo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice aquel ejemplo que dio Jesús que decía, era como una parábola que Jesús dice, un hombre, ¿cuál de nosotros, si un amigo viene tarde en la noche y nos pide pan, ¿cierto? Y nosotros estamos ya durmiendo, ¿no? No le diremos, mira, ya mis hijos duermen, ya mi esposa duerme, no, no puedo dártelo. Dice Jesús, hombre, al menos por lo inoportuno, ¿no? Al menos como por quitárselo de encima, uno va y le da el pan. Y entonces uno se pregunta, pero ¿y por qué no le va a dar el pan, hombre, si un apartamento es tan grande, ¿no? Pues que el tipo timbre
Y entonces uno sale al apartamento y abre, y entonces va y coge el pan de la cocina y se lo pasa al amigo. O sea, ¿cuál era el problema? No entiendo la parábola de Jesús. Pues resulta que yo no puedo pensar que esa parábola de Jesús tiene las mismas, digamos, dimensiones de lo que sería un apartamento el día de hoy, ¿no? Cuando Jesús da ese ejemplo, cuando Jesús da esa charla, yo tengo que pensar es en las personas de ese tiempo cuando Jesús la dijo. Yo tengo que pensar en las casas de ese tiempo cuando Jesús lo dijo, no en las casas de hoy. Porque cuando yo abro la puerta de mi casa, por ejemplo, si yo abriera la puerta aquí de mi apartamento, allá al ladito está la cocina. Yo ahí no tengo ningún problema. Yo voy, cojo el pan y se lo paso al amigo y el amigo se va y entonces no tuve que despertar a nadie. Pero yo no puedo pensar en las categorías de hoy, yo no puedo pensar en los apartamentos de hoy, yo tengo que pensar en las casas de los tiempos en los que vivía Jesús. Y generalmente eso era una cueva, ¿cierto? La cocina muy probablemente estaba al fondo, al lado probablemente de los animales, si era una comunidad o una familia pobre, al lado probablemente de algunos animales que estaban allí porque los animales también ayudaban a que hubiera calor y generalmente se sentaba los hijos en el fondo, la esposa después y por último el esposo que quedaba más cerca a la puerta por si había que reaccionar ante alguna situación. Entonces, que el hombre se tuviera que parar a traer pan a la cocina era pasar por encima de la esposa, pasar por encima del hijo, pasar por encima del otro hijo, que generalmente son ya 3, 4 hijos para arriba, y pasar por encima de todos, agarrar el pan y volver a pasar por encima del hijo, del otro hijo, sin contar que despertó a los animales y que entonces ya de pronto la ovejita se asustó y empezó a saltar y las gallinas también se asustaron y entonces, bueno, entonces yo otra vez a pasar y pasarle el pan. Entonces, realmente el ejemplo de Jesús en esas condiciones uno dice, ya tiene un poquito de más sentido, porque yo tengo que pensar es en las categorías del tiempo, aquel que se dijo las cosas y no las categorizaciones del tiempo nuestro el día de hoy. Por eso entonces nuestra primera tarea es encontrar lo que significaba originalmente el texto allá, en ese tiempo. Y la segunda, oír e interpretar ese mensaje el día de hoy y aplicarlo. Porque el mismo mensaje que dio Jesús allá es el mismo mensaje para nosotros hoy acá. Pero entonces ya traer el mensaje, no traer esa cultura ni traer esas cosas, sino traer el mensaje para nosotros el día de hoy. Y pues lo que se espera es que no solamente lo digamos, sino que también lo apliquemos. Muy bien. Bueno, aquí ya hay otras definiciones que pues yo creo que no vienen como tan al caso. Ciencia de interpretación, no sé, ¿no? La hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo que estos dos documentos, bueno, en fin, es ciencia de la interpretación, ¿no? Ya lo hemos dicho como muchas veces, así que no hay mucho problema. Terminemos con esta de Douglas y Stuart, que es la ultimita definición. Desde el primer instante en que un ser humano se dirigió a otro, dice Douglas y Stuart, en un libro que se llama Hermenéutica Bíblica, dice él, desde el primer instante que un ser humano se dirigió a otro mediante el uso del lenguaje hasta la hora actual, las leyes de la interpretación fueron, y han continuado siéndolo, un asunto práctico. La persona a quien se habla siempre ha sido un intérprete en cada caso que ha oído y entendido lo que se le decía. Por consiguiente, toda la raza humana es y siempre ha sido intérprete. Esto es una ley de su naturaleza racional, inteligente y comunicativa. En otras palabras, lo que dice Douglas y Stuart es, todos nosotros somos hermeneutas. Todos los que estamos aquí. Es más, en este momento usted está haciendo un ejercicio de interpretación, porque usted está escuchando lo que yo estoy diciendo y usted está interpretando lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces usted me ve como yo hablo, usted escucha el volumen de la voz, usted escucha el movimiento usted ve el movimiento de las manos. Por ejemplo, interpreten esto. Interpreten esto. Mis hermanos, buenas noches. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Yo le doy gracias al Señor. La gloria es para Él. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y que el Señor nos dé más días así, hombre. Dios les bendiga. ¿Cómo la vieron? ¿Qué interpretan ustedes ahí?
Cansancio. Cansancio. Desganado. Cansancio, desganado. Sí, sí, se escucha. Cansado. Débil. Débil, ¿cierto? Débil. Mejor dicho, uno como que lo ve y uno dice, ese hombre quiere cualquier cosa menos estar aquí. Pero ¿de dónde sacan ustedes eso? ¿De dónde sacan ustedes eso si yo no he dicho que estoy cansado? Yo no lo dije, pero ustedes lo notan porque lo vieron y cuando lo ven, interpretan. ¿Ven? Pero entonces yo de pronto les digo, mire hermano, qué pena mi actitud de hoy. Yo no estoy cansado ni estoy fastidiado. Yo sí quiero estar aquí, pero tengo en este momento un dolor en una pierna que no puedo ni abrir los ojos. Entonces miren cómo de pronto esa interpretación no fue correcta. ¿Sí? Digamos que ese fuera el caso, entonces ustedes dirían, bueno, es que yo lo vi y yo interpreté que el hombre estaba cansado, ¿cierto? Pero no, el hombre no está cansado, lo que tiene es un dolor, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Pero ¿cómo iban a saberlo ustedes? Ustedes simplemente vieron e interpretaron. ¿Ven la diferencia? Entonces, ustedes están interpretando. En este momento, ustedes me están viendo a mí y están interpretando. ¿Qué estarán interpretando? No sé, porque ya se sale de mi control. Yo ya no sé qué es lo que los demás interpretan cuando me ven. Cuando yo saludo, yo digo, buenas noches, ¿cómo están? Yo no sé qué es lo que la gente está interpretando ese saludo. Si la gente interpretó que yo estoy con ganas, con ánimo, que de pronto hablé muy duro. No, es que la forma de hablar de él es como de una persona X o lo X o Y o Z. No sé, ya se sale del control porque la interpretación de cada quien es problema de cada quien. Entonces les doy este ejemplo que está aquí abajo, ¿no? Una palabra como ¿cómo estás de bonita? Necesita una interpretación, ¿no? Díganme las mujeres, por ejemplo, si yo quisiera decir, hey hermana, ¿cómo está de bonita? ¿Ustedes se sentirían mal porque alguien les dijera así? No sé, probablemente sí o no. Pero miren esta forma. Una cosa es decir, hey hermana, ¿cómo está de bonita? O que alguien dijera esta cosa. Perdón aquí, no quiero ofender a nadie, pero que alguien lo dijera así. Uy, hermana, ¿cómo está de bonita? ¿Hay diferencia entre las dos cosas? ¿Pero por qué? Si son las mismas palabras. ¿Eran las mismas palabras o no? Sí. Pero uno interpreta diferente por la forma como se dijo. De pronto en la primera, una mujer podría decir, ay, gracias, muy amable, tan querido. Y sentirse bien porque pues finalmente es un halago, ¿no? No es con ánimo de ofender. Pero en la segunda forma, como que uno nota otra intención. Como que uno dice, uy, eso no sé, no me terminó de calar, como que no me gustó, como que me pareció muy atrevido. Y uno podría defenderse diciendo, pero venga, el hermano Pepito le dijo, oiga hermana, ¿cómo está de bonita? Pues yo también le dije lo mismo, oiga hermana, uy, ¿cómo está de bonita? Es la misma, ¿por qué no se enojó con él y conmigo sí? Ah, porque es que la hermana interpretó, ¿no? ¿Y qué interpretó? La forma. ¿Qué interpretó? La manera, ¿no? Porque la forma y la manera no es como que no me gustó. Entonces miren cómo siempre estamos interpretando. ¿Sí o no? ¿Vamos bien ahí? Si yo los veo desde aquí, porque aquí los estoy viendo, los tengo aquí en la pantalla, si yo los veo desde aquí y yo veo que alguien está sentado como, permítame, yo bajo un poquito, yo veo que alguien está sentado como así, como no sé qué, pues yo desde acá también interpreto, ¿sí o no? Y yo digo, yo debería apurarme porque hay hermanos como que están muy cansados, están aburridos con lo que yo estoy diciendo. Hasta la forma de que alguien se siente, y puede que no sea así, puede que el hermano esté feliz con la charla, puede que el hermano esté prestando mucha atención, simplemente que como que de pronto le duele la espalda y el hermano le gusta sentarse así para descansar, pero yo soy un intérprete.
¿no? La única forma de salir de dudas es como decirle al hermano, oiga hermano, ¿usted por qué se sienta así? ¿El pastor está levantando la mano? Sí, amén. Dígame, pastor. Escucha, nosotros aquí en la iglesia tenemos un dicho. Si nosotros dormimos a los hermanos, nos comprometemos a despertar el enseñanza. Muy bien, está muy bien, muy acorde. Uno interpreta, uno ahí va diciendo, ¿sí o no? Y ahí de pronto los hermanos no están dormidos, de pronto los hermanos están interesados, de pronto los hermanos sí les gusta, están felices, pero se sientan así. Entonces yo tendría la única manera de salir de dudas es decirle, hermano, perdóneme, lo estoy aburriendo, ¿no? Hermano, no, pastor, yo estoy feliz con lo que usted está diciendo, lo que pasa es que me duele aquí, me tengo que hacer, ay, entonces yo ya pude entender que mi interpretación era incorrecta, pero porque le pregunté. Pero si yo no le pregunto, sigo interpretando. Y pues la interpretación es problema de cada uno. Si yo interpreté mal es mi problema. Si quiero salir de dudas, voy y pregunto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, mis hermanos y hermanas? Bueno, muy bien, muy bien. Sin embargo, estimados hermanos y hermanas, la hermenéutica es una ciencia humana. Así sea que la usemos en la teología, así sea que la usemos para leer la Biblia, la hermenéutica es una ciencia humana. Yo quisiera aquí hacer una aclaración bien importante, mis estimados hermanos y hermanas, una aclaración bien importante. Aquí no estoy hablando acerca de, digamos, el actuar de Dios a través del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿sí o no? Que es el que nos lleva a toda verdad. No voy a hablar no estoy hablando de ello y creo que no lo voy a decir. ¿Por qué no? Porque realmente considero que, digamos, este tiempo es para que nosotros miremos esos aspectos técnicos de la hermenéutica. ¿Listo? Entonces usted de pronto no se vaya para la casa diciendo, ay, pero es que no hablo acerca de cómo el Espíritu Santo nos lleva, cómo el Espíritu Santo interpreta la Biblia. No. Porque digamos que mi trabajo en este momento no es hablar de ese aspecto que es fundamental y que seguramente usted conoce y lo ha experimentado muchas veces. No quiero hablar de ese aspecto, quiero hablar de un aspecto más técnico, más humano. ¿Listo? Entonces voy a hablar como de esas cuestiones más humanas para que no se me vaya como a pensar, y bueno, ¿y dónde está lo espiritual? No, lo espiritual está allí, por supuesto, sin ningún problema y no hay absolutamente ninguna, digamos, contrariedad entre una cosa y la otra. Pero simplemente como para que sepamos que me voy a ir por un aspecto de la interpretación y este aspecto espiritual pues es un aspecto pues que no tocaré porque el tiempo que tenemos es muy corto y quisiera solamente hablar de lo técnico por ahora. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Bien. Listo. Bien. La hermenéutica, como es una ciencia humana, mis hermanos, ¿por qué es una ciencia humana? Porque finalmente el que interpreta, ¿quién es? Un ser humano. ¿Sí o no? El que interpreta es un ser humano. Cuando usted está frente a la Biblia, usted está interpretando. Y usted como intérprete es un ser humano. Usted no es un ángel, usted no es un ser divino, usted no es Dios. Usted es un ser humano interpretando la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos un problema, y es que los seres humanos interpretamos de acuerdo a lo que conocemos, a lo que vivimos y a lo que somos. En nuestras interpretaciones está mediada nuestra cultura. ¿Sí ven? Todo lo que nosotros a la hora de ir a interpretar, digamos que de alguna manera hay un filtro, ¿no? Que cuando nosotros vamos a interpretar está ahí presente así nosotros no queramos. ¿Y cuál es ese filtro? Pues la cultura, el país de donde venimos, la crianza que nos dieron nuestros padres, la forma como vemos el mundo, la forma como entendemos las cosas. Entonces, finalmente cada uno de nosotros empieza a interpretar de acuerdo a cómo es. Y entonces, por ejemplo, la forma de interpretar del pastor Osbel probablemente no es la misma forma de interpretar la vida del pastor Oscar, ¿no?
¿Y por qué no? Bueno, porque, no sé, son crianzas distintas, culturas distintas, experiencias distintas. ¿Ven? Entonces, al final, cada uno de los dos y de cada uno de los que estamos aquí somos intérpretes, que vamos a interpretar de acuerdo a la manera como nosotros vemos el mundo. Por eso es tan importante la hermenéutica, porque la hermenéutica nos ayuda a tener unas reglas que hacen que nosotros podamos interpretar de manera tal que no medien tanto o dejar un poquito o tratar de controlar un poquito lo que nosotros somos como personas y hemos vivido. Entonces, la hermenéutica nos ayuda como a controlar un poquito eso, ¿sí? Porque cada uno de nosotros va a interpretar como es, como ha vivido, como le enseñaron, ¿sí o no? Sí, porque eso es lo que somos. Somos producto de lo que vivimos, de lo que nos enseñaron, de nuestras experiencias. Somos producto de las familias de donde venimos, de nuestros padres, de todo. Somos producto de todo eso, de lo que estudiamos, de lo que no estudiamos, de lo que, en fin, ¿verdad? Y entonces asimismo interpretamos. Por eso entonces, aclaro todo esto para decir que la hermenéutica, siendo una ciencia humana, es una ciencia que tiene problemas, mis hermanos. Es una ciencia que tiene problemas. Por eso yo hablo ahorita de los problemas de la hermenéutica. Primer problema de la hermenéutica. ¿Listo? Lo voy a explicar primero y después lo digo para que ustedes lo apunten. Entonces dice, primer problema, problema número 1 pero primero se lo explico. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Ya lo dijimos hasta el cansancio al principio. Tanto el concepto griego como el de épocas posteriores se refieren a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Esto de por sí nos muestra la dificultad de la tarea hermenéutica, pues a menudo hay pensamientos que apenas hayan expresión adecuada mediante palabras. Tal es el caso, por ejemplo, en la esfera religiosa. Entonces, aquí hay un problema grave. Y es que dice que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación y dice que es la interpretación del significado de las palabras mediante las cuales se expresa un pensamiento. ¿Cómo? Venga, desenredo eso. Cuando nosotros estamos hablando, la única forma que yo puedo saber de algo que está pensando alguien es cuando ese alguien me lo dice, ¿sí o no? Si no me lo dice, yo no sé qué está pensando, ¿no? Un saludo para las esposas, ¿no? Que a veces como que le dicen a uno y uno dice, pero venga, eso no es lo que yo estaba pensando. Bueno, en fin. Bueno, los que son casados entenderán qué quiero decir. Ya me enredé yo también y no me quiero meter en problemas. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero que oiga la iglesia lo que el Espíritu le dice hoy. Entonces, resulta que la única forma que yo puedo entender o saber lo que alguien está pensando es cuando me lo dice. Me lo puede decir mediante sus palabras o me lo puede decir mediante un texto escrito, lo puede escribir o lo puede cantar o me puede dar un poema o me puede hacer una canción, no sé, pero tiene que expresarlo. De alguna manera lo tiene que expresar. Si no se saca de aquí mediante cualquier forma, hablada o escrita, pues no hay forma de que nadie sepa lo que está aquí. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de hermenéutica hoy y me quedo callado. ¿Cómo hacen ustedes para saber qué es lo que yo estoy teniendo aquí si no se los digo? Bien, ahora, dicen, ahí, digamos, eso se oye muy sencillo. Hay una cosa que yo tengo en la cabeza y se lo voy a expresar a alguien mediante el lenguaje. Pero resulta que tenemos un problema, porque hay cosas que ustedes y yo tenemos en nuestra cabeza, hay cosas que ustedes y yo sentimos, que cuando lo vamos a expresar con lenguaje, no encontramos las palabras. No sabemos cómo se dice eso. Entonces lo único que nos queda es decir algo que se asemeje a eso. Pero en sí lo que yo quiero decir, no encuentro las palabras. Un ejemplo de la Biblia. Un ejemplo de la Biblia. Está Isaías. Y dice que Isaías en el capítulo 6 ve la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Cierto?
Y cuando Isaías dice que ve la gloria de Dios, dice que ve que sus vestidos bajan y inundan o mejor dicho, cubren todo el santuario y no sé qué, y ta, 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 ta. Isaías atina a decir solamente una cosa. ¿Qué dijo Isaías? ¿Recuerdan qué dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios? ¿No se acuerdan? ¡Ay de mí! ¿Se acuerdan lo que dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Miremoslo un momentico a ver las palabras exactas de nuestro amigo Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Dice Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Isaías 6:5. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Eso es lo único que atinó a decir Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! La pregunta es, mis estimados hermanos y hermanas, ¿qué se siente estar muerto? ¿Cuántos saben? ¿Hay alguien aquí que se haya muerto por primera vez? ¿Por segunda vez? ¿Nadie ha estado muerto nunca? ¿Ninguno de ustedes? ¿Cuántas veces se habrá muerto Isaías? Miren esa expresión de Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Pero Isaías, ¿cómo así que hay de mí que soy muerto? ¿Y qué se siente estar muerto? Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 1. Vayamos, ya que ustedes me están acompañando en la Biblia, pues vayamos a el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo. Permítanme un segundo. Versículo 17. Isaías 1:17. Perdón, Apocalipsis 1:17. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. La pantalla se me congeló. Mis hermanos allá me están oyendo. Oscar y Elena están por allí, Sí, aquí te escucho. pero ellos están como congelados, ¿verdad? No los veo porque como tienes la pantalla con las Ah, diapositivas, no veo. mira que se desconectaron. ¿Se desconectaron? Sí, sí tienen como problemas de conexión. Espérate. Bueno, entonces reanudamos entonces la charla, gracias porque, bueno, hubo unos problemitas técnicos, pero bendito el Señor, entonces continuamos en este momento. Muy bien. Les decía entonces que leyendo ese texto de Apocalipsis y leyendo el texto de Isaías, los dos atinan a decir que el encuentro con Dios les produce una sensación de estar como muertos. Yo les pregunto algo, ¿cuántas veces estuvo muerto Isaías antes de ver a Dios? A ver, ¿quién dice? Se supone que ninguna. Juan de Patmos, ¿cuántas veces estuvo muerto antes de esa sensación o esa experiencia con Jesús? Se supone que no estaba muerto, y si hubiera estado muerto, pues no nos hubiera podido escribir eso. Entonces, la cuestión y a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. No hay forma en que estos hermanos estuvieran muertos. Estas personas no estuvieron muertos antes. Y entonces, ¿por qué nos dicen que cuando vieron cayó como muerto y el otro dijo, ay de mí que estoy muerto? ¿Qué se siente estar muerto? Pues los únicos que saben qué se siente estar muerto, no nos lo pueden decir porque están muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué dijeron eso? Pues la respuesta es muy sencilla. Sintieron algo, vivieron algo, experimentaron algo y no tuvieron manera de poder expresarlo de otra forma, sino diciendo algo que probablemente no tenga mucho sentido, pero no hay forma de decirlo de otra manera más clara, porque eso fue lo que vivieron y eso fue lo que experimentaron, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué se siente ser padre o qué se siente ser madre, yo no tengo hijos,
Si yo les digo a ustedes qué se siente ser padre o qué se siente ser madre, ustedes me van a decir, no, se siente como una ternura, se siente como un cariño, se siente como miedo, otros dirán, se siente miedo, porque uno dice, bueno, yo cómo voy a proteger a esta criatura, ¿no? Se siente orgullo, se siente, no sé, pero en sí, ¿qué se siente? No, no podemos atinarle algo, ¿verdad? Simplemente atinamos a decir palabras para ver si podemos comunicar de alguna manera lo que de verdad se siente, pero el lenguaje a veces se queda corto de lo que queremos decir, el lenguaje no nos da, no nos sirve, ¿no? Y entonces ahí está el primer problema de la hermenéutica. Y el primer problema de la hermenéutica es que el lenguaje no sirve a la hora de expresar ciertas experiencias. Muy bien los que están apuntando. Primero, el primer problema de la hermenéutica, el lenguaje no sirve a la hora de comunicar o expresar ciertas experiencias que estamos viviendo. Entonces la pregunta es, si a veces el lenguaje se queda corto y no sirve, entonces ¿cómo hace el otro para entender a ciencia cierta lo que a mí me pasa? Pues la respuesta es esa. No puede, no se puede. Hay cosas que se viven que como el lenguaje es tan corto y no lo puedo comunicar y expresar de la mejor manera, entonces también el otro se va a quedar más corto aún de entender lo que yo le quiero decir. Y por muy hermeneuta que usted y yo seamos, por mucho y que le metamos, digamos, nos esforcemos por entender, la hermenéutica no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque inclusive el lenguaje para comunicar lo que queremos decir tampoco nos sirve. Se nos queda corto. ¿Qué se siente hablar en lenguas, hermano? ¿Alguien me lo puede explicar? Glorioso. Glorioso. Pero no entendí. Necesitas vivirlo para entenderlo. No más, exacto, exacto. No podría entenderlo a menos que yo mismo lo haga. ¿Por qué no? Porque mi hermano Obel me va a decir, no, se siente glorioso, se siente como un fuego, se siente como, uy, como que uno está en un nivel de éxtasis, como que uno dice, entonces yo le diré, como cuando uno come algo, cuando uno tiene hambre y come. No, 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 no. No, así no es. Se siente como una explosión dentro, como cuando uno tiene hambre y cuando tiene sed y por fin toma agüita. No, así no es. Entonces, hay un montón de formas en las que yo lo quisiera explicar porque es una cosa increíble dentro de mí. Entonces yo en mi pobre entendimiento diré, debe ser que se siente como cuando, no sé, uno tiene ganas de ir al baño y por fin va. No, eso no tiene nada que ver con eso, hombre. Sí, pero entonces como usted no me lo explica bien, porque tampoco las palabras le sirven para eso, porque es una experiencia tan sublime que el lenguaje se le queda corto, pues entonces usted no me lo puede explicar y yo no se lo puedo entender y finalmente la hermenéutica tampoco sirvió. ¿Sí ven que la hermenéutica se queda corta? ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de comunicar es una experiencia divina, pero a través de un lenguaje humano. Y entonces ahí es donde tenemos los problemas. ¿Está bien? Primer problema de la hermenéutica, pues el que les dije, que ya no me acuerdo qué fue lo que les dije, pero que ustedes me lo van a recordar la próxima semana. Preguntas, mis hermanos y hermanas, para que terminemos por el día de hoy. Espero que haya sido un tiempo bueno, provechoso para ustedes. Para mí fue muy, muy chévere estar con ustedes el día de hoy. Continuaremos la próxima semana. El pastor Osbel nos dirá hasta cuándo tenemos tiempo. Yo puedo quedarme todo este resto de años estudiando con ustedes cada martes. No hay ningún problema. Pero pues imagino que tienen otras cosas que estudiar, que tienen otras tareas otras materias que ver. Entonces, ustedes me dirán cuántas clases tenemos. Pastor Osbel me dirá en algún momento cuántas clases tenemos. Pero bueno, por hoy, preguntas, dudas, aclaraciones, algo que quieran que ahondemos un poquito más, algo que quieran decir. Hermanos, si no se escucha bien, aquí está el micrófono, se escucha mejor. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy, hermanos, de lo que estamos viendo? Gloria a Dios.
Y la línea, si no, parece. Amén. Dice el pastor Martín. Buenos días, hermano. No, pues está más que claro, hermano, todo lo que hemos escuchado. Está muy bien todo, pues, la interpretación. Yo creo que aquí vamos a estar aprendiendo mucho con usted y pues Dios lo bendiga. A usted, pastor, muchas gracias. Gracias por su comentario, muy amable. No le des un comentario. Buenos días, pastor. Estamos bien la genética para nosotros porque hace falta la interpretación para poder llevar la palabra de manera eficaz y poder llegar a esa sana unidad de situación. Agradecemos que se dé el tiempo, ¿verdad? Y la bendición, pues, que no se quede con nosotros, ¿verdad? Que podamos también darla a todo aquel que pueda alcanzar Dios, ¿verdad? A través de esa palabra que se va a hacer mucho más sencilla, ¿verdad? Mucho más clara hacia ellos. Sí, a través de este enseñanza que nosotros hablamos, le damos gloria y honra a Dios, ¿verdad? Y una vez por usted. Buenos días. Amén, pastor, muy amable. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aquí estamos, la mayoría de todos, el día de hoy, somos solo de Dios habla hoy. Hay pastores asociados, hay maestros y hermanos que servimos aquí en la congregación. Y también están las mujeres. Amor, alguien de las mujeres que quiere hablar de esta canina, de Dios, de la alabanza. Entonces aquí también está la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que les bendiga, pues estuvo muy interesante el término de esta palabra, ¿verdad? Pues estuvo muy bien explicada, gracias, ¿no? Por esta enseñanza que nos va a servir mucho para aprender más cada día, ¿no? Referente a esto, porque es muy importante la interpretación y la explicación. Gracias, mi hermana, muy amable. Te agradezco mucho. Bien, estaremos... Las mujeres, ¿hay una de las hermanas? ¿No? Está bien, por favor, no interrumpí. No, que estaremos viendo los problemas de la hermenéutica y nos daremos cuenta que con la hermenéutica todavía hay un montón de situaciones por resolver. Imagínense sin la hermenéutica cómo será la interpretación, ¿no? Entonces, es muy interesante que conozcamos la hermenéutica para que podamos interpretar mejor. Pero con la hermenéutica aún habrán cosas que se nos dificultarán en la interpretación. Entonces, la pregunta que uno se hace es si con la hermenéutica todavía se quedarán cosas por fuera. Imagínense cuando ni con la hermenéutica a veces nosotros pues interpretamos el texto bíblico. Entonces es como un asunto muy interesante para tener en cuenta y para ahondar en eso. Y algo muy hermoso, pastor, que nosotros le damos gracias a Dios. Todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos el deseo de predicar y de hacerlo mejor. Y ese es uno de los motivos de querer prepararnos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es organizarnos, porque nosotros entre semana nuestros servicios son los miércoles. Entonces lo que estamos haciendo cuando tenemos clase el martes es tratar de organizarnos. Y yo le pediría nada más, si en esta semana nos deja platicar un poquito para cuadrarnos o para organizarnos nosotros, porque hay que ya tomamos el curso el día martes y aparte tenemos nuestro servicio, que es el día miércoles. Nosotros mañana vamos a estar yendo al hospital, ¿verdad? Primero Dios, vamos a llevar alimentos, pastor. Aquí hay muchas personas ahorita que están en